Bien, Buenas tardes. Sí, Sí, sí se ve. Buenas tardes. perfecto. Muy bien, ya pusimos a grabar aquí. Listo. Muy bien, entonces aquí nos hemos quedado el día de ayer con este informe. Vamos a continuar y vamos a modificar un poco lo que son estos dos objetos. El mapa y también el trimmer. También vamos a poner otras segmentaciones de datos aquí, a la derecha. Entonces voy a copiar y pegar esta nada más. Bueno, creo que solo una más vamos a poner. Aquí ya la tenemos segmentada por continente. Está bastante bien así. Y podríamos poner, bueno, ahorita lo vamos a dejar así. Vamos a quitar este campo del segundo segmentación de datos. Y entonces vamos a empezar viendo un poco lo que es esta normalización de los datos. ¿Por qué se hace? Aquí les presento de nuevo la vista de modelo, lo que estamos haciendo ayer con las relaciones. Y bueno, les decía, aquí tenemos country en varias tablas. Lo más fácil sería venir y simplemente ocultarlo de aquí. No pasa nada porque ya está relacionado, entonces no hay problema. Pero sin embargo, muchas veces esta redundancia no se quiere en los datos. Queremos ya tenerlos lo más simplificados posibles para nuevos análisis. Entonces, ¿cómo yo normalizo los datos? Con normalizar los datos me refiero a que voy a evitar esa redundancia. Primeramente me voy a ir a Power Query. Entonces venimos aquí a inicio, transformar datos. Entonces voy a normalizarlo para organizarlos mejor, reducir redundancia y mejorar la integridad en estos datos. O lo voy a validar. Entonces voy a hacer una combinación de consultas. ¿Y cómo se hace una combinación de consultas? ¿Qué es eso? Básicamente, tenemos aquí en la pestaña de inicio, en el Power Query, tenemos lo que dice aquí en combinar. Dice anexar consultas, combinar consultas. Entonces, vamos a darle clic a esta opción de combinar consultas. Tengo dos opciones, combinar consultas, que sería combinar esta, la que tengo seleccionada, countries, con otras, o combinar consultas para crear una nueva. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? ¿Quiere decir algo? ¿Tiene una pregunta? Uy, el profe se enojó porque mis actas decían Mariano. No, ¿Aló? Mariano creo que era que decían. Y Si no van a participar, por favor, mantengan silenciado el micrófono. Muy bien, entonces, continuando aquí, vamos a combinar las consultas. Le voy a dar en combinar consulta aquí. O voy a dar combinar consulta para crear una nueva. Para que miremos cómo se hace. Bien, ahora entonces voy a tener que combinar dos tablas. Que ya tengo cargadas de estas 5. ¿Cuáles voy a combinar? Puedo combinar esta countries con alguna otra de estas. En- Hola, ¿me escuchan?
Fíjese que hubo un momento que no se le escuchó, ingeniero. Sí, pero ahora me escuchan, ¿verdad? Sí, ahorita. Y ahora sí. Sí, Muy ahora sí, bien. pero Muy bien, entonces les decía, vamos a combinar estas consultas. Primero la tabla countries y vamos a ver qué pasa si selecciono, por ejemplo, esta tabla, la de tasa de mortalidad infantil. Entonces, tengo que seleccionar seguidamente la columna por la cual están relacionadas esas tablas. Para lo cual voy a hacer lo siguiente, simplemente voy a seleccionar aquí country. Y miren, aquí me sale una advertencia, selecciono el mismo número de columnas, entonces yo voy a seleccionar aquí country en la otra tabla. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver lo siguiente. Tengo aquí abajo una vista previa, por decirlo así, donde tengo que la selección coincide 216 de las 216 filas. Algunas veces no va a ser así, pero lo ideal sería que todas las filas coincidan, si queremos ahí combinar los datos. Entonces, aquí hay un tipo de combinación. Y este tipo de combinación puede variar. Aquí ya me lo da automáticamente como externa izquierda, que básicamente me está diciendo que agarre todas las filas de la primera tabla y las coincidencias de la segunda. En este caso, la selección es igual, 216 de 216 filas, entonces voy a tener simplemente un archivo donde estén unidas las columnas tanto de este como de este. Entonces, ¿cuántas columnas tendría? ¿Cuántas piensan que tendría el archivo combinado? Sin repetir, obviamente. Creo que 4 columnas, sí, ingeniero. Correcto. 4 columnas. Country aparece 2 veces, pues solo se va a visualizar una vez. Y lo que es el código de país, el continente y la mortalidad infantil en este caso. Entonces, hay otros tipos de combinación. Podemos ver aquí, externa derecha es lo opuesto. Donde, venga, dígame, Johanna. Sí, disculpe, ingeniero. Una pregunta, por ejemplo, está combinando por país, ¿verdad? En el caso de que en una de los archivos esté en mayúscula y el otro en minúscula, ¿también operaría la combinación o tendríamos que transformar antes que...? Buena pregunta. La verdad, bueno, ¿se refiere mayúscula, minúscula a los datos dentro de las filas? O... Es exacto, por ejemplo, sí, por ejemplo, vemos de qué país, Algeria, esté uno, por ejemplo, digamos, con minúscula, y en el otro, por ejemplo, esté Algeria en Albania, perdón, o Algeria o Albania en mayúscula. Me parece que sí, hay una distinción ahí entre mayúsculas y minúsculas. Entonces sí, en ese caso tendría que transformar primero los datos. Gracias. Listo. Podríamos hacer la prueba. Muy bien. Entonces tengo... Vamos a hacer la prueba después. Primero quiero enseñarles cómo combinar esta. Entonces vamos a darle aquí externa izquierda. Aunque, bueno, siguiendo con su consulta, Johanna, también tenemos esta opción que dice use las coincidencias aproximadas.
que también la podríamos utilizar en caso de que tenga, por ejemplo, un dato en mayúscula en uno y otro dato en minúscula en otro. Mira, aquí está la opción, dice ignorar mayúsculas y minúsculas. Entonces ahí, con que tengan los mismos caracteres, aunque estén en mayúscula y minúscula, lo reconocería. Esta otra forma también. La verdad, este parámetro casi no lo he usado, pero puede ser una opción para ahondar un poco más en la consulta que tenía. Entonces, ya teniendo esto, yo lo voy a desactivar. En este caso no lo voy a usar, pero le voy a dar a aceptar, a ver qué pasa. Y bueno, aquí tendríamos lo siguiente. Tengo esta nueva consulta llamada combinar uno. Y tengo aquí el código país, tengo el país, continente, y aquí me aparece esto. Infant death rate, tasa de mortalidad infantil, pero aparece, esos datos dicen table en todos. Y tiene este icono especial. No es un botón de filtro, sino que tiene para expandir. Si yo le doy aquí a expandir, me dice que seleccione las columnas agregar. Entonces yo no voy a seleccionar country porque ya la tengo aquí, es la misma. Pero sí voy a dejar seleccionado infant mortality. Le doy a aceptar. Y aquí tengo otra opción también. Usar el nombre de la columna original como prefijo. Yo se lo voy a quitar para dejar los datos así. Y ahí tendría el archivo, como ustedes bien dijeron, de 4 columnas. ¿Quieres Entonces yo quedarnos a podría, comer? dígame. Vamos en la lonchera, ¿eh? Sí, pero ahí ando comiendo. Muy bien, entonces aquí podemos reorganizar las columnas si lo deseamos. Yo voy a dejar country como primera y country code de segunda. Y lo demás pues ya son los datos que hemos visto. Podría dejarlo así. Entonces ahí, con esto ya elimino la necesidad de tener esta tabla, infant death rate. La voy a borrar, no hay ningún problema. Bueno, ahorita no puedo cerrarlo, porque miren, estoy haciendo referencia a esta consulta aquí en esta nueva tabla. Sin embargo, vamos a seguir combinando consultas. Quiero combinar también los datos de population, life expectancy y países, para tenerlos también en español ahí. Entonces voy a otra vez combinar consultas. Y esta combinar uno siempre por la columna país. Voy a venir y lo voy a combinar con life expectancy, por ejemplo. Entonces otra vez, por country. Tipo de combinación, externa izquierda. Y la selección coincide 216 de 216. Vamos a aceptar. Y otra vez lo mismo. Tenemos esta, donde estoy haciendo referencia a la otra tabla. Puedo expandirlo y solamente seleccionar life expectancy. Y expandir. Le damos a aceptar. Y lo tendría. Life expectancy, solo voy a cambiar el nombre. No sé por qué me puse este. Ah, bueno, punto 1, lo puse por prefijo. Dígame, Ernesto. Y esa opción que presiona ahí para filtrar, ¿qué es lo que hace como tal? Que no comprendí muy bien cuando le explico la primera vez. No estoy filtrando, estoy decidiendo qué datos o qué columnas de la tabla que estoy relacionando, que estoy combinando, las incluyo en esta tabla combinada o combinación de consultas. Oh, ya entendí. Sí, entonces lo voy a hacer una vez más, porque falta combinar aquí. Voy a combinar siempre la columna country y voy a combinar population. Siempre con la columna que sea relacionada. Miren, en este caso la columna relacionada es country. No puedo relacionar con population. Es más, incluso me dice seleccione columnas del mismo tipo para continuar. Pero aquí se refiere al mismo tipo de dato. No puedo combinar relacionando una
columna de texto con una columna de números. Aquí las puedo combinar porque ya sé, los datos de los países, o sea, los números de los países son los mismos. Con eso no hay problema. Entonces le voy a aceptar. Y aquí aparece population, el nombre de la tabla. Entonces, yo si le doy clic a este botón, que no es de filtro, sino que es como de añadir, expandir, en estas opciones, ¿qué columnas quiero seleccionar? En este caso no selecciono country porque pues ya la tenemos, sería redundante. Y eso es lo que estoy evitando con esto que estoy haciendo, la redundancia de los datos. Population, pues la necesito. Entonces, ahí la dejamos. Y le damos a aceptar. Voy a retroceder el paso porque también tal vez alguien se pregunte qué pasa si yo le doy en vez de expandir aquí, selecciono agregar. Entonces me va a agregar esto, pero como un dato puntual, porque miren aquí me está poniendo recuento de country, suma de population, y tengo la opción aquí. Quiero el promedio, la suma, ¿qué será? Probemos así, le damos a aceptar. Pues me da suma de population, pero obviamente aquí me lo está dando todo segmentado por cada país. Entonces sería un poco redundante esto. Voy a revertir el paso y una vez más le voy a dar mejor expandir. Y solamente, miren, si pongo country y le doy a aceptar, aquí está country una vez más, no es necesario. Pues la voy a seleccionar y la voy a quitar. Y population, aquí está. Yo puedo organizarlo como mejor prefiera, tal vez el código país antes, country, lo demás. Y pues faltaría también combinarlo con la otra tabla. Venir aquí otra vez, ahora con country code, porque voy a combinar con países. Entonces con country code tengo otra selección que coincide en todas las filas. Ahora, por curiosidad, observemos qué pasa cuando yo relaciono por country y con país. Miren, aquí tengo country con código país, me dice 0 de 216 filas. Pero si lo doy con país, comparando nombres en inglés con nombres en español, la selección coincide con 79 de 216 filas. Eso quiere decir que el resultado, la tabla resultante que vemos aquí al fondo, solo tendría 79 de 216 filas. Entonces, de ahí la importancia de coincidir con datos que en realidad compartan las dos tablas. Le vamos a aceptar. Ya tengo países. Y voy a seleccionar nada más. Bueno, podría seleccionar país y continente, porque están en español. Y podría trasladarlos aquí. Ahora, aquí tengo todos mis datos. Ya en una sola tabla. Es más, si quisiera, yo podría cambiarle el nombre a estos datos. País. Y bueno, ya que voy a trabajar en español, yo podría quitar estas dos de aquí, estas dos columnas. Country y continent. De hecho, sin ningún problema. Y simplemente cambiar aquí los encabezados de todas estas columnas para que estén en español. Y ya con eso yo podría venir, cerrar y aplicar. ¿Dudas hasta aquí con esto? Dígame, Eduardo. Bueno, ingeniero, solo una consulta. Ahí cuando está haciendo las combinaciones o antes de, por ejemplo, tiene países Ajá. y en la población, de cuando uno está limpiando los datos y cuando le sale en fall o anular, le anula toda la fila. No sé si me entiende. Por Cuando ejemplo, en una sale, columna le sale valor 0, pero en la otra columna tiene valor. Entonces, cuando uno va limpiando que no quiere valores nulos o cero, entonces le elimina toda la fila o hay otra forma así para que quede el valor. No sé si me da a entender. espere, voy a abrir el Power Query. Tal vez así mejor.
Vaya, por ejemplo, que tengamos aquí en esta primera fila algún dato vacío, Ajá, es correcto. pues lo Y dejaría vacío. Sí, perdón, lo interrumpí. no, está bien, no, disculpe. Lo dejaría vacío. No lo, a menos que yo lo especifique, pero para esos casos usted solamente tendría que venir aquí, siempre editar en el Power Query los datos. Podría venir aquí y quitar filas. Mire, aquí en inicio estoy. Hay una opción que dice quitar filas. Y aquí está quitar filas en blanco. Eso quitaría toda la fila. Lo mismo con columnas. Podría quitar, bueno, columnas en blanco no hay. Sería ilógico tenerlas, pero podría quitar las filas en blanco o venir aquí a transformar columna o una columna en cuestión. Tal vez, por ejemplo, esta le doy clic derecho y podría reemplazar los valores. Y entonces si el valor es en blanco o vacío, pues simplemente no pongo nada aquí y lo reemplazo con algo aquí, que lo escribo, en caso de tenerlo. Esa es otra forma de hacerlo también. No, gracias, ingeniero, gracias. Listo. Dígame, Ernesto. Creo que tiene la mano Sí, levantada, hay sí. una consulta. Al momento de nosotros, pues, combinar consultas, ¿es necesario hacer lo que se hizo ayer con el modelo o no es necesario? No es necesario. Lo de estar creando relaciones. Sí, No es necesario. Pero eso lo hacemos si estamos trabajando aquí en la vista de modelo. Yo aquí en el Power Query estoy como atacando el modelo directamente, entonces no es necesario. Pero obviamente vamos de menos a más. Primero tenemos que saber cómo hacer relaciones, pero ya les planteé entonces el asunto. Aquí tenemos varias columnas que están redundantes, que son country, código de país. Entonces yo lo combiné todo aquí, miren, en esta única tabla. Y lo hice por una razón, antes de continuar con el informe. Volviendo aquí al Power Query, voy a cambiarle el nombre. Ponerle datos mundiales, por ejemplo. Le doy Enter. Y entonces, ahora pienso yo que puedo venir y estas 5 consultas que tengo aquí, les podría dar clic derecho y eliminarlas. Ah, no, miren, no las puedo eliminar. No las puedo eliminar porque hace referencia a esta consulta combinada. Entonces, bueno, podríamos dejarlos ahí. Pero ya tenemos, básicamente en esta tabla de datos mundiales, tengo todo. Para que deje comentarios de y tenerlo pendiente. Así que Muy bien. Entonces, aquí ya tengo todos los datos básicamente cubiertos. Estas relaciones, por ahora las voy a dejar aquí. Sin embargo, yo puedo simplemente utilizar esta única tabla para todo lo que yo tenga que colocar aquí en mi reporte, en mi dashboard. ¿Cómo? Vamos a venir aquí a la tabla que hice ayer. Y en vez de país y population, le voy a quitar esto, miren. Y aquí tengo la tabla de datos mundiales. Puedo venir y poner país de un solo, población. Está como suma de población. Obviamente solo tengo que cambiarle el nombre. Y lo mismo con las demás. Podría poner aquí, en vez de esto, simplemente venir a datos mundiales, país. Y en valores vamos a poner la población, pero de la tabla que acabamos de crear, combinando todas las consultas. Lo mismo voy a hacer con el mapa. Vamos a poner continente en leyenda. Vamos a poner país en ubicación y en el tamaño burbuja la población.
Cambio nada. En la segmentación de datos vamos a poner continente. Y bueno, ustedes dirán, tengo exactamente lo mismo. Claro que sí. Pero aquí me estoy evitando la redundancia de datos. E incluso estas tablas las podría ocultar enteras, miren. Lo que es life expectancy, population, countries. Para evitar confusión las voy a ocultar y solo voy a dejar que se muestre estos datos mundiales. Volviendo aquí, miren, en los datos lo tengo datos mundiales. Ahora, lo que sí me llama la atención es esto, que quiero borrar las consultas estas de aquí. Tal vez si le doy copiar y luego aquí pegar. No, no funciona eso. Voy a cerrar, no voy a aplicar los cambios. Descartar cambios. Tomar datos. Enrique, ¿tiene algo que decir? Creo que tiene su micrófono prendido. Bueno, voy a averiguar esto porque lo ideal entonces sería de que ya con las consultas combinadas yo pudiera borrar estos datos, pero ahorita los tengo enlazados. Miren, yo no puedo borrar estas de aquí porque me dice que hago referencia a esa tabla, datos mundiales. Entonces, por ahora, solamente hacemos eso. Del modelo de datos ocultamos las tablas y solo vamos a dejar la tabla de consultas combinadas. ¿Se entiende por qué, verdad? O sea, aquí estoy como centralizando todo y dejándolo en una sola tabla. Simplifica un poco el modelo. ¿Por qué? Porque solo tengo una tabla. ¿Se entiende esa parte? Muy bien. Entonces, continuamos aquí. Con el informe. Entonces aquí tenemos, correcto, en vez de usar varias tablas, usamos una sola. A veces no va a ser posible eso, pero imagínense que tengamos varias fuentes de datos en unas 10, 15 tablas, pero tal vez comparten campos, están relacionadas por algún campo, entonces lo mejor sería normalizarlas y condensarlas en una sola tabla, así combinando consultas. En el temario, en donde dice material de referencia o recursos, algo así, en ese enlace me parece que tengo algo subido de esto, que es un enlace de Microsoft, donde se explica un poco qué es consulta, los tipos de combinación, si alguien tiene interés de profundizar un poco más en esto. Entonces, ahora vamos a editar este color de este trimmer, pero lo vamos a hacer con un formato condicional. Vamos a ver formato condicional. Ahorita respecto a la población. Entonces voy a irme al Power Query otra vez. Y bueno, aquí en el informe, imaginémonos que yo quiero segmentar estos datos que se miran aquí, tanto en el mapa como en el tree map. Aquí yo los tengo segmentados por continente. Pero ¿qué tal si eso no es suficiente? ¿Qué tal si yo quiero ver en este continente, por ejemplo en África, cuántos países tienen una población mayor a 100 millones o mayor a 50 millones de personas? O mayor a 10 millones o menor a 1 millón de habitantes? Sería digno de analizarlo. Entonces, ¿cómo lo hago esto? Los datos que tengo, solo tengo la población, el número entero aquí, visualizado en la tabla. ¿Cómo podría yo básicamente tener un rango de poblaciones? Lo hacemos con
la creación de nuevas columnas en Power Query, en el editor de Power Query. Entonces, ¿cómo lo hago? Voy a los datos normalizados o las consultas combinadas que tengo aquí y voy a crear una nueva columna. Entonces, voy a agregar columna y busco la opción que dice columna condicional. La ubicamos ahí, columna condicional. Y bueno, tengo que darle un nombre, como pueden ver en el recuadro. Yo le voy a poner rango de población. Y aquí tengo una cláusula condicional. Si ya han trabajado en Excel con la función si, por ejemplo, o cosas así, o formato condicional de celdas, pues podrán recordar eso para lo que voy a hacer a continuación. Básicamente, a partir de alguna columna que yo ya tenga, en este caso voy a seleccionar población, quiero comparar los valores de población respecto a algún rango que yo defina, o una regla o cláusula, como la vienen aquí, que yo decida. Entonces, imaginémonos que yo quiero clasificar la población en este rango. Se lo voy a escribir en el chat. 0 a 1 millón de habitantes, luego que me ponga de 1 a 10 millones de habitantes, 10 a 100 millones de habitantes, 100 millones a 1000 millones tal vez, y una que sea mayor a 1000 millones. Ese es el rango que queremos. ¿Cuántas categorías hay ahí? Cuéntenlas. Tienen que haber 5 categorías. 0 a 1, 1 a 10, 10 a 100, 100 a 1000 y más de 1000. Entonces, ¿cómo lo hago aquí? Vamos a cuadrar la primera. En este caso me dice si población y tengo que tener un operador. Es igual a, no es igual, mayor, menor, etcétera. Algún valor, entonces que me le ponga en la salida, es decir, lo que va a aparecer en cada fila para esta nueva columna que estoy agregando, me le pongo un valor. Entonces empecemos con el rango de 0 a 1 millón. Y miremos la columna población. Y tengo 40 millones en Argelia. ¿Es mayor o menor que 1 millón? Obviamente es mayor, ¿verdad? Pero nos estamos adelantando. Voy a poner aquí el valor. Entonces, población, ¿qué debería poner? Para la primera categoría, 0 a 1 millón. ¿Cuál sería la condición que se tiene que cumplir en los valores de población? Es decir, en esos números. ¿Alguna idea que se les venga a la mente? Dijo 100, ¿verdad, Lick? ¿Cómo? Dijo 100, ¿verdad? No, de 0 a 1 millón. Ah, ok, podría ser menor que 1 millón. Correcto, menor que 1 millón. O incluyo o no el mero 1 millón, ese número. ¿Lo incluyo o no lo incluyo? Podría ser es menor o igual que 1 millón. Mejor, ¿verdad? Correcto. Con menor o igual estoy incluyendo la cifra 1 millón. Entonces tengo que poner aquí 1 millón. 6 ceros. Entonces, si la población, el valor aquí numérico, es menor o igual que 1 millón, ¿cuál sería la salida? Según el rango que les mandé por el chat. Correcto, menor o igual que 1 millón. Entonces, yo no lo voy a poner así de un solo menor o igual, sino que para simplificarlo voy a poner 0-1, 1 millón. Y creo que esto va en comillas. Entonces, ahí tenemos cuadrado ya de 0 a 1 millón, pero entonces evaluemos aquí en la columna población. Argelia, más de 40 millones. ¿Es menor o igual que 1 millón? Es mayor, ¿verdad? 40 millones es mayor que 1 millón. Entonces, no puedo aplicar esta cláusula. ¿Se entiende por qué, verdad?
O sea, esta cláusula es falsa, no se cumple, porque tengo algo mayor a 1 millón. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que agregar otra cláusula. Siempre para población. Y bueno, el resultado que yo quiero ahora es que me diga de 1 a 10 millones de habitantes. Lo vamos a separar aquí. No, creo que esto no va entre comillas. Me lo reconoce así de un solo. Entonces, ¿qué valores tendría que tomar población para que se cumpla esto? Que me tire esto de aquí. Está entre 1 y 10 millones de habitantes. El menor o igual que 10 millones. Correcto. Menor o igual que 10 millones porque siempre quiero incluir el valor límite superior. En este caso 10 millones. Y bueno, aquí menor o igual. ¿Cuál es el contrario de menor o igual? Aquí ya estoy incluyendo 1 millón. Entonces, el contrario sería mayor que. Entonces, si no se cumple esta, es decir, si es mayor que 1 millón, pasa a la siguiente aquí abajo. Porque miren, dice sí, luego o sí, van en un orden secuencial. Entonces, ahora evalúa. ¿Es menor o igual que 10 millones? Si es igual, que me le ponga esto, de 1 a 10 millones. Entonces, pongamos, por ejemplo, Burkina Faso, más de 18 millones de habitantes. Ya no se cumple la condición. Entonces, como ya podrán haberlo adivinado, algunos, tendríamos que agregar otra condición. Ya estoy fuera del rango, tengo que seguir segmentando mi rango de población. Y ahora el resultado que yo quiero es que me diga de 10 a 100 millones de habitantes. ¿Cómo sería la condición? Sería igual al anterior, menor o igual a 100 millones. Perdón, menor. Sí, ¿verdad? Menor o igual a 100 millones. Correcto. Entonces aquí tengo 1 millón, 100, 10, 100 y así. Entonces, creo que ya van viendo por dónde va la cosa. Yo podría, si tengo un país que se sale 100 millones, es decir, tiene 200 millones, por ejemplo, podría agregar otra cláusula donde, otra vez población, es menor o igual que 1.000 millones. Entonces aquí tendría un rango de 100 a 1.000 millones. Hasta aquí se entiende, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ustedes notarán que aquí abajo hay otro recuadro donde puedo poner texto que dice de lo contrario. Entonces, ese es como el si no o el else, hablando en términos de programación, de si, qué pasa si no se cumple ninguna de estas 4 cláusulas. ¿Y en qué caso no se cumpliría? Si no está entre 0 y 1 millón, debe estar entre 1 a 10. Si no está entre 1 a 10, de entre 10 y 100. Y si no está entre 10 y 100, entre 100 y 1000. Entonces, ¿cuál es el último caso que queda? Que sea mayor Cuando que sea 1000. mayor que el último valor. Correcto. Entonces, para que sea mayor que 1.000 millones, me le ponga ahí 1.000 millones más. Ese es el resultado que me va a poner en texto. Y así se agregan columnas condicionales en Power Query. ¿Dudas? Todo claro, ya. Muy bien, entonces solo queda darle a aceptar aquí y veamos si está correcta o no. Hasta la voy a mover aquí. Argelia, 40 millones, está entre 10 y 100. 34 millones Afganistán, también, está bien. Andorra, menos de 100.000 habitantes tiene. Y está entre 0 millón, todo bien. Miren, Etiopía, 102 millones de habitantes, está entre 100 y 1.000 millones. Entonces parece que lo hicimos bien.
Entonces vamos a aplicar los cambios, cerrar y aplicar. Y vamos a agregar esa columna rango de población a la otra segmentación de datos que tengo aquí. Y ya la tengo, según la configuración de la segmentación, en estilo mosaico. Podríamos dejarla en lista vertical. Sí, dejémosla en lista vertical por aquí. Y en esta página me voy a enfocar más en el rango de población. Después voy a crear otra página para lo que hace falta en los datos del informe. Y aquí ya tengo dos segmentaciones, una por rango de población. Entonces ahí ya me permite ver tanto el mapa como este mapa de áreas rectangulares un poco más detallado. Voy a poner, por ejemplo, países con más de 1.000 millones de habitantes. Solo hay dos, China e India. Y miren, todo lo demás afecta. 10 a 100 millones, pues hay varios, pero vemos que Egipto, por ejemplo, Vietnam, entre otros. Y entonces yo puedo hacer varias segmentaciones. Quiero los países de 10 a 100 millones en América. Ya me tira, solo son estos. Y el mayor, pues Colombia. Y así sucesivamente. Canadá también. Ahora de 10 a 100 millones en América son estos tres. Estados Unidos, México, Brasil, que son los más grandes en términos de población. Y ahí entonces ya puedo combinar las segmentaciones. Ahora, ¿cómo aplicar esto de la columna condicional al color de estos dos objetos visuales? Puedo venir yo. Empecemos por el tree map, el mapa de áreas rectangulares. Vamos siempre aquí al pincel a dar formato a ese objeto visual. Y vámonos a la parte que dice colores. Y en colores, aquí tengo este icono de función que es el formato condicional. Entonces, aquí hay un estilo de formato que se basa por reglas. Que eso vendría a ser perdón, igualito a lo que hicimos en el Power Query, que yo tengo una condición aquí. Entonces aquí si el valor es, pero aquí es un poco más general. Por ejemplo, aquí me dice si contiene tal cosa, si empieza por tal cosa, y generalmente es texto. Vamos a ver si le pongo nueva regla. Lo mismo. No tiene operadores matemáticos como es mayor que, menor que. Básicamente porque estoy trabajando con países. ¿Qué tipo de dato es país? Es texto. Entonces no me conviene utilizar este formato de reglas. Pero sepan que existe. Entonces yo voy a utilizar un valor de degradado. Vamos a ver un valor de campo. Con población, por ejemplo. No, tenemos que utilizar degradado. Entonces ustedes seleccionan el estilo formato degradado, estilo formato condicional degradado, y me preguntan en qué campo debemos pasar esto. Entonces tenemos que seleccionar. Curiosamente, miren, aquí sí me salen todas las tablas que tengo agregadas, a pesar de que las tengo ocultas en la vista de modelo. No hay problema. Vamos a basarlo en los datos normalizados, porque al final yo dejé todos estos objetos visuales en esta tabla, datos mundiales. Y vamos a seleccionar entonces población. Me aparece resumido como suma. Aquí automáticamente resume en suma. Está bien como suma. Si tuviera valores vacíos, yo les puedo dar una interpretación con este formato para que me lo ponga como 0, como color específico, y lo puedo especificar aquí, o que no les ponga formato. Y con esto quiero aclarar que no estoy eliminando valores vacíos aquí, solamente es una previsión que tiene el formato condicional. ¿Cómo se debe dar formato a los valores vacíos? ¿Dónde se podría usar? Imagínense que tienen un censo electoral. ¿Cuántas personas votaron? Y no sé, hubo un montón de votos nulos. ¿Cómo los interpretamos ahí en los datos? O sea, están vacíos en la base de datos que ustedes estén utilizando. Pero tiene que haber alguna forma de representarlos aquí en un objeto visual. En este caso le voy a poner como 0, pero yo estoy seguro que esos datos no tienen ningún dato vacío.
Entonces, aquí da igual, pero sepan que puede pasar. Y entonces, como pueden ver aquí en esta vista previa, esta barrita me da un degradado de color. El valor más bajo, generalmente puedo ponerle un color así más claro y el valor más alto un color más oscuro. En este caso lo voy a cambiar, simplemente más colores y vamos a ponerle un verde. Un verde claro ahí, medio. Y el valor máximo o el valor más alto, vamos a ponerle un verde ahí más vibrante. Entonces, la población va de 0 hasta más de 1.000 millones. Entre más población tenga el país, el recuadro, este rectángulo que se mira aquí, se va a ver más intenso de este color. No necesariamente puede ser valor más bajo, puede ser personalizado y escribir algún valor. Pero yo lo voy a dejar así. Valor más bajo, este verde claro, y valor más alto, este verde oscuro. Observen qué pasa con el mapa de las rectangulares. Ahora sí, tenemos más uniforme esto. Obviamente, China e India tienen bastante población. Obviamente se va a ver un poco más verde, el color que utilicé. Vamos a cambiarlo, tal vez color así. Y obviamente, si yo vengo aquí los diferentes países o hago una segmentación, filtro, América, Oceanía, Europa, etcétera, también lo afecta. Entonces, esta es una forma, ¿verdad?, de tener todo ahí degradado. ¿Dudas hasta aquí con eso? ¿Se entiende? Lo del formato condicional. Muy bien. Entonces, hagamos lo mismo con el mapa, porque con el mapa se puede hacer lo mismo. Hasta lo voy a ampliar. El tamaño de la burbuja está, porque hay una burbuja aquí naranjada. Claro, pone el estado de Palestina aquí en América. Debe ser algún error en los datos. Bueno, no error en los datos. Algo tiene que ver ahí. Podría entonces, bueno, vamos a maximizarlo y otra vez vengo aquí, dar formato a mi objeto visual, el mapa. Configuración del mapa, ya les dije, aquí están los estilos que podemos utilizar. Hay un estilo aéreo, por ejemplo, que es una vista más satelital, oscuro, claro, escala de grises y carretera, que es el que teníamos. Yo lo voy a dejar en escala de grises. Ah, ya sé por qué me está tirando Palestina allá en América y Georgia también. Miren, Georgia me lo tira en Estados Unidos. Ustedes saben que hay un estado que se llama Georgia, pero se refiere a una república que está aquí por el Cáucaso. Entonces, yo sé, ya sé por qué pasa. No sé si ustedes lo logran captar por qué pasa eso. ¿Recuerdan lo que hicimos ayer con ciertas columnas de los datos? Que las categorizamos. Para refrescar la memoria, yo selecciono esta columna, país, herramientas de columna, y les había dicho que aquí en propiedades había que categorizar los datos. En este caso, como son nombres de países, que los categorice por país. Y entonces tienen el globo terráqueo como icono, y miren, aquí ya se arregló. Me imagino que hay una localidad en Nicaragua llamada Palestina, y por eso es que lo puso ahí. Y bueno, Georgia, ya lo vieron, lo puso lo consideró como el estado de Georgia, aquí en Estados Unidos. Entonces hay que ser bien cuidadoso con eso, los datos geográficos. No he buscado, pero me gustaría buscar datos geográficos de Honduras, a ver cómo los visualizamos después, aquí en este mapa. Porque debería, si están correctos, simplemente venir aquí y ampliar, y puede ser por departamento, por municipio o por ubicaciones en específico. Entonces con eso, también continente la voy a categorizar como continente, lógicamente. Y ahora démosle formato a este mapa. Vamos al apartado que dice burbujas.
Y en colores. Bueno, aquí está el asunto. Aquí yo los tengo categorizados por continente. Entonces, dependiendo cómo lo queramos ver, tal vez hasta alguien piense que es redundante tener la leyenda aquí como continente si aquí tengo la segmentación de datos. Puede que sí, puede que no. Entonces, ahorita como tengo esta leyenda en el mapa, no me permite aplicarle un formato condicional donde se mire un degradado, así como se mira en este mapa de áreas arriba. Entonces, en primer lugar, si yo quiero tener estas burbujas de aquí, que por ejemplo la de China e India se van a ver súper intenso el color, porque son los países con más población del mundo, tendría que quitar la leyenda. Entonces voy a quitar el campo continente de leyenda. Entonces ahí solo tendríamos suma de población por país. Obviamente sus títulos yo los puedo cambiar. Ya se los expliqué la semana pasada. Siempre es aquí en el pincel, en dar formato al objeto visual. En opciones generales, el título, cambiarle el texto. No lo voy a hacer ahorita, pero ya lo saben. Y entonces ahora sí, yo puedo venir a burbujas y a colores. Me aparece otra vez el icono de función, formato condicional. Doy clic, vengo y otra vez apliquemos un degradado, pero esta vez para que no sea, y lo voy a basar en población siempre, suma. Y ahora no le voy a poner verde, lo vamos a poner en un rojo. Tal vez así un medio rosado, rojo. Y el valor más alto, no lo quiero poner tan rojo porque sabe mucho la diferencia. Tal vez, bueno, así, por aquí. Por decir algo aquí, así. Ustedes, si replican el procedimiento, pónganle los colores que quieran. Voy a aceptar. Y bueno, más o menos. Podemos cambiarlo. Vamos a poner otro rojo un poco más reconocible. Por aquí. Y el valor más alto, pues que sí, se mire todo aquí. Tal vez no se aprecia mucho así. Vamos a ponerlo así. Aceptar. Y pues, más o menos. Esa es la desventaja. O sea, podríamos tal vez cambiar aquí el estilo del mapa. Vamos a ver cómo se mira un mapa oscuro. Tal vez ahí el contraste es un poco mejor. O utilizando ya la segmentación de datos América. Pues tengo aquí América, lo que es Brasil, México, Estados Unidos en rojo, bastante vivo. Estos países pues ya un poco. Tendríamos que ir jugando entonces con el color en estos casos. A ver qué pasa si le puedo. No le voy a poner un blanco, pero quiero un color cercano al blanco. Vamos a aceptar. Un poco difícil, pero es cuestión de ir jugando con los colores. Lo voy a dejar así por ahora. Vamos a guardar. Y no sé si tienen alguna otra duda con todo esto que se acaba de explicar. Consultas. Si no las hay, entonces vamos a concluir por aquí. El día de mañana voy a agregar otra página y vamos a trabajar con estos datos de tasa de mortalidad infantil, esperanza de vida. Vamos a crear otras columnas para nuestros datos normalizados, así como este rango de población. Y bueno, vamos a ver, también lo terminamos. Entonces, me despido por hoy. Pasen buenas tardes y esperen la grabación en horas de la noche. Buenas tardes. Hasta mañana. Gracias.